Hoy tenemos a Moisés Román, pero tenemos a Moisés Román de invitado en carácter de capellán de la Policía de Puerto Rico. Me parece que el trabajo de capellanía es un trabajo, ¿verdad?, bien arduo también, de mucha dedicación, y que al mismo tiempo, pues la Policía de Puerto Rico, este cuerpo de seguridad particular que nosotros tenemos, tiene una necesidad que, por lo menos en la parte de medio de comunicación, Nueva Vida quiere seguir aportando a que nosotros como sociedad tengamos, ¿verdad?, el mejor pensamiento acerca de la policía, y que podamos de alguna manera como ciudadanos ser empáticos con el enorme y arduo trabajo que realizan todos los días de su vida, precisamente para garantizar la seguridad nuestra. Así es. Moisés, ¿qué debemos saber nosotros como ciudadanos de cuáles son algunas de las necesidades que la policía puede estar pasando, que dependa de nosotros también el cómo ellos se puedan sentir? Buenos días. Buenos días, y qué grato poder estar con ustedes, obviamente, lo que es la primera vez que me hayan hecho madrugar para llegar acá. Esa es la primera vez. Oye, bueno, y se logró invitándolo a hablar de capellán. Imagínate si le apasiona. Que sí, ¿qué? El asunto. Bueno, gracias. Mira, hace ya sobre unos 40 años, el cuerpo de la Policía de Puerto Rico tiene un departamento de capellanes. Inicialmente, ese cuerpo de capellanes lo componían unas 5 o 6 personas nada más. De hecho, ellos provenían de las iglesias históricas, eran quienes en aquel momento hacían esa provisión, esa aportación para la Policía de Puerto Rico, entendiéndose que la fuerza policíaca está compuesta por hombres y mujeres, seres humanos de carne y hueso, gente que sale por las mañanas o en las noches o en las tardes a cumplir con su deber ministerial de servir a la sociedad puertorriqueña, y salen a proteger vidas y propiedades en la medida en que dejan a sus familias prácticamente descubiertas de la seguridad. Y en ese sentido, no son los mejores pagos, no tienen los mejores beneficios, viven experiencias de estrechez económica. En ocasiones se les dificulta muchísimo el hecho de que pues tienen que trabajar la inmensa mayoría en el área metropolitana. El área metropolitana no produce policías, si produce es muy poco, lo que quiere decir que entonces casi todos los policías vienen de la isla a trabajar hacia el área metropolitana, y esto encarece el proceso de gastos económicos. Yo a veces veo a un policía en todo su esfuerzo y digo, este hombre prácticamente trabaja por amor al arte, porque tiene que pagar gasolina, tiene que pagar peaje, tiene que pagar el mantenimiento de su vehículo, tiene que llegar a su trabajo, tiene que pagar por su almuerzo o por su comida, y en adición a ello, pues vive con unos recursos económicos que no son los más holgados. Sin embargo, es importante señalar que en los estudios que se han hecho, la Policía de Puerto Rico es una de las policías de mayor carácter de servicio, de mayor apasionamiento en el servicio, y es muy difícil. Puede darse el caso, claro que sí que se puede dar, pero es muy difícil que un policía se niegue a servir y acepte cualquier tipo de prebenda que se le ofrezca por su servicio. La inmensa mayoría de los policías en Puerto Rico han mantenido una postura de equidad, de justicia, de responsabilidad y de servicio extraordinario. Wow, qué impresionante, ¿verdad? Conocer estos detalles, particularmente, Moisés, cuando, por ejemplo, en los últimos años hemos tenido distintas manifestaciones. La más reciente fue en la Milla de Oro, ¿verdad? Cuando hubo violencia en la Milla de Oro, donde vimos policías, principalmente aquellos de la fuerza de choque, que durante horas largas están ahí parados bajo sol y si llueve bajo lluvia, recibiendo insultos de los manifestantes que te están hablando tal vez a un pie de tu cara, y te están diciendo palabrotas y barbaridades. Grabándote. ¿Verdad? Grabando cualquier gesta que tú hagas. No puedes ir al baño, no puedes tomarte una tacita de café. Tú estás ahí ya, rayos, un ser humano que tiene todas las necesidades que todos tenemos. O sea,
realmente es muy difícil el trabajo de la policía. La parte donde se manifiesta esa carga, ese cansancio, ese reto emocional. ¿Cómo es el trabajo tuyo como capellán y los demás capellanes en verdad, en la salud emocional de esta fuerza que es tan importante en el país? Fíjate qué interesante que en el periodo de tiempo en el que el gobernador Fortuño estaba gobernando el país, se hizo un estudio y se descubrió la necesidad de incrementar el cuerpo de capellanes de la policía. Hasta ese momento había unos 12 capellanes de la policía en el ala evangélica y tal vez un poco menos de cantidad de capellanes en el ala de la iglesia católica. Y como resultado de esos estudios se descubrió la necesidad de incrementar el cuerpo de la policía, de capellanes de la policía, y el gobernador Fortuño en aquel momento requirió que se duplicara a tal grado que hubiera 200 capellanes para ayudar y para servir a la policía. Esto, pues obviamente, como dijimos ahorita, son hombres y mujeres, hombres que están expuestos a vivir experiencias de afección emocional, personas que están expuestas a vivir experiencias de crisis emocionales. Obviamente es de conocimiento de todos que dentro de la policía pues también han surgido experiencias muy dolorosas, muy tristes, muy angustiosas. Es un personal que está expuesto a una crisis permanente, y qué bueno que trajera a colación aquella experiencia pues dolorosa y triste, porque es la experiencia de puertorriqueños, policías puertorriqueños y ciudadanos puertorriqueños que están en unas posturas y en unas posiciones distintas y diferentes, pero somos de la misma tierra, de la misma etnia, y ellos tener que tolerar y soportar constantemente improperios, obscenidades, inclusive hasta agresiones físicas, y mantener una postura ecuánime. Bueno, pero obviamente yo creo que ese fue el mejor ejemplo que pudo demostrar la policía de Puerto Rico por muchos años, para hacerle entender a la ciudadanía que el deber del policía es velar por vidas y es velar por propiedades, y yo creo que en aquella ocasión lo lograron de manera efectiva. Claro. Pero sabiendo que ese espectro emocional del policía queda también huérfano, pues el cuerpo de capellanes fue creado por la policía de Puerto Rico precisamente para responder a las necesidades espirituales y a las necesidades emocionales que puedan tener los miembros de la fuerza y sus familiares. Exacto. ¿Por qué razón? Porque no solamente el policía es el afectado, se afecta la esposa del policía, se afectan los hijos del policía como resultado del trabajo que su papá o que su mamá, y en ocasiones ambos. Porque lo que es interesante es que dentro de la policía hay familias donde papá y mamá son miembros de la fuerza, y desde luego de forma directa, de forma indirecta, la familia se ve afectada. Pues el cuerpo de capellanes brinda servicios de orientación, servicios de consejería, servicios de espiritualidad a los miembros de la fuerza, para que de esta manera ellos puedan tener un bagaje, una estamina emocional mucho más sólida, mucho más saludable, y puedan enfrentar el diario vivir del miembro de la policía. Pastor, hace como 2 semanas estuvimos en una actividad hermosa en Camuy, se llama Camuy Ora, donde todas las congregaciones, de todas religiones, de todo, nos unimos para orar. Y allí fue el cuerpo de la policía, ¿verdad?, de Camuy. Sí. Y fue bien emotivo, un momento dado donde les pedimos que pasaran al frente para orar por ellos. Y no había pasado un minuto cuando ya esta gente tan linda comenzó a llorar, o sea, era notorio que había una carga, era notorio que necesitaban ese alivio espiritual. Mientras estaba viendo eso, yo decía, wow, ¿cuántas veces yo oro por la policía? ¿En cuántos de mis días realmente están presentes el orar por este cuerpo que realmente brinda seguridad? Yo creo que es bonito el que nosotros podamos concienciar en el día de hoy que sí, este trabajo del capellán es sumamente importante, pero nosotros también como iglesia debemos acuerpar, debemos orar por ellos,
debemos respetarles, debemos honrarles, ¿verdad? Es interesante, cuando yo hice mi ingreso a la Policía de Puerto Rico, pues porque mi vínculo con la policía no es solo de capellán, sino que hace muchos años que estoy vinculado a la policía. Es interesante que no esporádicamente uno podía encontrarse con algún miembro de la fuerza que profesara una fe cristiana. Por lo general, el policía mantenía una postura más rezagada del área de la espiritualidad. Sin embargo, hoy es sorprendente la cantidad enorme de miembros de la fuerza en todos sus rangos, en toda su diversidad. De hecho, el superintendente hoy tiene otro nombre. El comisionado de la policía es un hombre con un nivel de espiritualidad extraordinario. Una de las personas que le ayuda, el coronel Bermúdez, cuando uno conversa con él, descubre que tiene una sensibilidad espiritual extraordinaria. La persona que dirige precisamente la prensa de la policía, el sargento Valencia, es una persona con una sensibilidad espiritual extraordinaria. Wow. Y así encontramos, o sea, yo que he tenido una trayectoria dentro de la policía de más de 40 años, vinculados directamente con ellos, puedo dar fe que hoy tenemos una policía más sensible, tenemos una policía más humana, tenemos una policía comprometida, y Puerto Rico goza precisamente de un cuerpo policíaco con un nivel de espiritualidad extraordinario. Y en adición a ello, pues tenemos cerca de 200 capellanes que están distribuidos en las 13 áreas de la policía de Puerto Rico para servir apasionadamente. Y desde luego este cuerpo de capellanes, por las exigencias de servicio, pues no puede ser cualquier persona. Nosotros tenemos dentro de nuestra fila ministros que son psicólogos, pero obviamente no ejercen como psicólogos dentro de la policía, ejercen solamente como capellanes. Tenemos dentro del cuerpo de capellanes de la policía abogados, no ejercen como abogados, ejercen como capellanes. Tenemos dentro del cuerpo de la policía, por ejemplo, al doctor Cruz Correa, quien es el director de un hospital muy distinguido en la ciudad de Ponce. Él es el director de capellanes de la policía en el área de Ponce. No ejerce en la policía como médico, ejerce como capellán. Y así sucesivamente tenemos una cantidad enormísima de recursos extraordinarios que sirven voluntariamente, desinteresadamente, sin percibir un solo centavo en retribución. Yo creo que si el gobierno de Puerto Rico tuviese que pagarle al cuerpo de capellanes de la policía, en términos del rango que ostentan, porque comienza como teniente primero, tendría que pagarle una cantidad enormísima, tenían que erogar una cantidad enormísima de dinero. Sin embargo, todos estos capellanes y capellanas ejercen su función, ejercen su servicio de manera voluntaria y con una pasión y con un compromiso que va más allá de lo que uno puede denominar un compromiso ministerial. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para mejorar cómo se siente la policía de Puerto Rico? ¿Qué responsabilidad en el proceso cuando ellos están en una terapia, están en un proceso de consejería? ¿Cómo los afectamos nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, verdad? En términos de cómo ellos ven su trabajo, cómo ellos se ven, cómo ellos piensan que nosotros los vemos en la mayoría. Porque a mí me parece que muchas veces, Moisés, la propia policía, y no es para menos, en estos días leí en prensa precisamente pasando juicio de lo que ocurrió en la Milla de Oro. La conclusión fue que actuaron con un poco más de violencia. Yo digo, ¿cuál? Yo lo que vi allí fue una policía realmente espectacular, y cuando la cosa se salió de control por los manifestantes y ellos tuvieron que hacer su trabajo. Ese es mi punto de vista. De todas maneras, tienen que leer un informe que los acusa de haber actuado de manera impropia. O sea, es como decir, no pegan una, tú sabes. Entonces, tú te imaginas calzar esos zapatos donde socialmente tú ves que te están acusando y todo lo que haces está mal, etcétera. O sea, es muy fuerte. ¿Qué podemos hacer nosotros si algo en que esa percepción que ellos tienen, nosotros la podamos cambiar? No sé, una sonrisa, un saludo. Yo creo que por el lado de la policía
debe generarse una conciencia de que no siempre van a ser aplaudidos por la gente, por la sociedad. No siempre la prensa va a hablar bien de ellos. Yo creo que el mayor elemento que debe haber en el corazón y en la conciencia de un policía es el deber cumplido. Es entender, yo cumplí con mi deber, yo cumplí con mi responsabilidad. Yo he sido llamado para proteger vidas, para proteger propiedades, y en la medida en que el policía cumple con ese deber y con esa responsabilidad, pues las críticas siempre van a venir, pero no deben minar su estamina emocional y espiritual como resultado de las críticas. Por el lado de la sociedad, pues yo creo que la sociedad debe alzar su voz, porque a veces solo permitimos que sean ciertos sectores dentro de la sociedad los que alcen su voz, y muchas veces alzan su voz de manera prejuiciada, y alzan su voz con un sentido, con un espíritu antagónico. Yo creo que la sociedad debe alzar su voz, y debe alzar su voz, pues claro, tal vez no tenga los recursos de un micrófono, no tenga los recursos de una cámara, pero puede alzar su voz en su interacción diaria y comunitaria, haciéndole saber al policía, estamos contigo, dándole una palmada. Yo recuerdo el periodo de María, que tanto nos emocionaba a nosotros ver cómo los ciudadanos se detenían para ofrecerle una botella de agua, para ofrecerle un sándwich, para ofrecerle refresco. Y de esa manera, yo creo que si partimos de la premisa bíblica, la Biblia dice que el policía es un ministro de Dios para castigar al que hace lo malo. Si partimos de esa premisa bíblica, que yo decía, no me voy a meter en temas bíblicos, pero es imposible, es muy difícil. Si partimos de esa premisa de que el policía es un ministro de Dios para castigar al que hace lo malo, y es interesante que dice, y no en vano lleva la espada, lleva el arma, pues partiendo de esa premisa, la iglesia, los cristianos en Puerto Rico, deberíamos ser más condescendientes, más amorosos, más tiernos, hacerles saber que oramos por ellos y hacerles saber que estamos en la mejor disposición no solo de apoyarles, sino de bendecirles en todas aquellas cosas que podamos hacer. Nosotros los padres jugamos un papel bien importante también. ¿Qué le decimos a nuestros hijos sobre el policía? Exacto. ¿Con qué conciencia crecen nuestros hijos con relación al policía? Porque yo recuerdo cuando a mí me criaron, la figura del policía, el pastor, el sacerdote, era tan respetada, el maestro. Ahora yo escucho cosas horribles sobre lo que le dicen a los niños de los policías. Así que un mensaje a los padres también, ¿qué le estamos diciendo al niño con relación al respeto que se merecen? Yo creo que sí, yo creo que es importante que los padres también podamos aportar. Yo creo que Puerto Rico tiene una gran policía, y de esto yo puedo dar fe. Pues Dios me ha dado el privilegio de caminar por distintas partes del mundo. Y comparar y contrastar, y Puerto Rico tiene una gran policía, que tiene sus dificultades, que tiene sus deficiencias, pues somos seres humanos, los seres humanos, el elemento humano está ahí, pero yo creo que todavía la sociedad puertorriqueña puede aportar muchísimo más en favor de la policía de Puerto Rico. Queremos agradecerte el trabajo que haces como capellán, ¿verdad? El tiempo que dedicas para ellos y para sus familiares, ¿verdad? Y felicitarte por eso, y a todos los capellanes de Puerto Rico que están en esa ardua tarea, cuando en este último año ha habido tanto caso de el policía, precisamente por su estado emocional, disparándole a su esposa, quitándose la vida. Estos últimos 18 meses han sido muy fuertes en esa dirección. Lamentamos, ¿verdad? Que este sector de nuestra sociedad lo tengamos en una situación tan difícil, y creo que todos podemos aportar para que eso sea mucho mejor. Yo creo que sí, que todos podemos aportar, y desde luego me parece que la iglesia evangélica en Puerto Rico, y cuando hablo de la iglesia evangélica tengo que honradamente incluir a nuestros hermanos adventistas del séptimo día, e incluir también a la iglesia católica. Así es. Porque hay un gran segmento de capellanes de la policía que corresponden precisamente al ala de la iglesia católica, al ala de la iglesia adventista y al ala de la iglesia evangélica. Yo creo que la aportación que estas instituciones religiosas están dando a la policía de Puerto Rico es extraordinaria. Prestar 200 hombres y mujeres para que puedan hacer labor de capellanía de forma gratuita a los miembros de la policía, me parece que si alguien se sentara a
a evaluar eso desde el punto de vista económico, se daría cuenta que la aportación que la iglesia hace a la policía de Puerto Rico es extraordinaria. Moisés, gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer siempre. Orientarnos y seguir mejorando, ¿verdad? Como país, como sociedad, con respecto a la policía y al trabajo de ustedes, los capellanes. Nos veremos el jueves en el otro uniforme. Claro que sí. Dios mediante.